Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Veo muchas caras conocidas. El poder de convocatoria de Rosina y de Lucía es irresistible y veo a grandes coleccionistas entre nosotros. Ven aquí, ay, no. Rosina. En gran parte por culpa de Blanca y Borja, llevamos mucho tiempo dándole vueltas al coleccionismo privado y a cómo se engrana con las instituciones públicas. Y pensando sobre esto, y además a propósito de un acto que organizaron ellas en el Club Matador, donde también estuvieron Borja y Blanca, ¿verdad? Pensamos, ¿por qué no invitar? ¿Qué persona puede mejor hablar del coleccionismo que Rosina? Y puede invitar a los coleccionistas con Lucía, y puede convocar, congregar a los coleccionistas, y puede inspirar a nuevos coleccionistas jóvenes. Porque ella me estaba diciendo ahora, los museos como nosotros, que somos depositarios de una gran colección privada, pero que no tenemos autorización para adquirir obras de arte, por lo menos que podemos hacer es inspirar, animar, dar coraje a nuevos amantes del arte para que se lancen al coleccionismo. Borja y Blanca son un ejemplo de ese valor de inspiración y aspiracional que puede tener para muchos jóvenes profesionales el coleccionismo de arte. Entonces, ellas han elaborado, con su magnífica agenda, un listado que no ha sido tan fácil. Ha habido coleccionistas que nos han dicho que no, por timidez. Han osado decirnos que no. Yo creo que por timidez, algunos por discreción, por no parecer vanidosos, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos una espléndida nómina de coleccionistas al final. Paula Luengo ha sido la ejecutora de esto, ha perseguido a los coleccionistas, ha elaborado con ellas el programa y, en fin, estamos muy, muy contentos de inaugurar con vosotros, de comenzar hoy, con aquellos a los que tenemos más cerca, con los jóvenes varones Thyssen, que son la nueva generación de coleccionistas que verdaderamente está siendo esencial para renovar este museo en todos los sentidos, en su colección y en su programa de exposiciones. Entonces, vamos a tratar hoy de presentarlos. En las próximas semanas tenéis el programa. Hay un plantel apasionante de coleccionistas a los que ellas, y con alguna ayuda mía, trataremos de ir sacándoles a los coleccionistas los secretos de sus tesoros y de su actividad. ¿Queréis decir algo? Muchísimas gracias. Bueno, daros las gracias, absolutamente emocionadas, ¿verdad, Lucía? No queríamos hablar. Pero sobre todo decir una cosa, Blanca y Borja y Blanca, sois como un rayo de luz y de esperanza y queremos que vosotros ayudéis a otros posibles mecenas del arte, gentes que puedan impulsar nuestra creación artística, la nacional y la internacional, que es lo que ha hecho el Barón a lo largo de muchísimos años, y vosotros podéis hacer mucho por el mundo del arte. Y en estos momentos lo necesitamos, ¿sí o no? Absolutamente. Absolutamente. Más que nunca. Son momentos difíciles. Lucía, di tus tonterías. Nada, dar las gracias también. Gracias, Guillermo, por la oportunidad de haber podido preparar juntos este programa tan interesante. Gracias, Paula. Gracias a Borja y a Blanca, porque bueno, es una inauguración hoy maravillosa de contar con vosotros y gracias por compartir vuestros tesoros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno. Muchas gracias. Gracias. No sé qué hago con esto. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Como decía Rosina, por lo menos yo no soy muy dado a dar entrevistas ni a hacer charlas, pero en este caso, Rosina hará más casi un año
estábamos en un sitio con Guillermo en el Club Matador, y me pidió que, por favor, tenía un proyecto de unas conferencias, unos ciclos de coleccionismo, y la verdad que a primeras se me ocurrió decir, mira, Rosina, no, porque nunca lo hago y no estoy cómodo hablando ante la gente. Pero pensé en su hermano Perico, que no está con nosotros, y con el gran cariño que tengo a Perico, pues me fue imposible decirle que no a Rosina. Así que gracias por darme la oportunidad, Rosina. Rosina, yo le decía que en parte se lo dedicamos a Perico, que sabes que le queríamos mucho, y él a nosotros, así que va por él. Muchas gracias. Bueno, nuestra historia comienza, aunque es un falso punto de partida, hace exactamente 3 años, con la firma, en febrero de 2022, del acuerdo de la colección Carmen Thyssen con el Gobierno de España en este museo, delante de la joya de la corona, que es Matamua de Gauguin. Y ahí está la baronesa Carmen Thyssen, nuestra tita, y ahí está el barón Borja Thyssen. Y alguna gente se preguntará, ¿en calidad de qué? Borja firmó el acuerdo con el Gobierno, como Carmen Thyssen. ¿En calidad de qué está Borja ahí? ¿Tú estabas ahí como qué? ¿Como heredero de tita puede pensar alguna gente? ¿O No. como, en calidad de qué? No, Guillermo, pues aunque la colección se llame Carmen Thyssen, que sigue con este nombre por lo menos durante 11 años que quedan, esto lo que permitió fue un acuerdo estable para dejarla en España depositada 15 años de alquiler. Como dice Guillermo, pues han pasado ya casi 4 años y en este momento el ministro nos pidió pues, que llegáramos a un acuerdo y mi madre y yo accedimos muy contentos y claro, esto lo que un poco denota es que mi padre, cuando falleció, ya me dejó gran parte de la colección denominada Carmen Thyssen. La gente tiende a pensar que no, es que Borja heredará de su madre. No, yo ya heredé de mi padre. Entonces, la colección pues, es de los dos. Por eso aparezco aquí con el ministro firmando. Esa es la explicación. Estupendo. Entonces, eso quiere decir que hay una parte importante de la colección Carmen Thyssen, que es una magnífica colección de pintura antigua y moderna, que es tuya. Y que va a seguir siendo tuya. Obviamente, Guillermo, lo que Blanca y yo queremos hacer es que esta colección que mi padre dejó de comprar porque falleció o perdió el interés ya por el arte contemporáneo en su momento, pues nosotros seguir un poquito donde él lo dejó. Obviamente no tenemos las capacidades económicas que tenía él, pero poco a poco, cada año, pues vamos llenando huecos, obviamente con tu ayuda, como hicimos con Ross Bleckner, algunas piezas que hemos ido encajando un poquito en lo que mi padre no llegó a comprar. Claro, la conexión con tu padre es... Ahora hacemos un flashback, ¿no? La conexión con tu padre es el verdadero punto de partida, sí. Porque yo creo que si tú te has lanzado a coleccionar a tumba abierta y luego has iniciado esta colaboración con el museo es por el sentido de la responsabilidad de tu legado, de sí. que tú debías continuar el trabajo maravilloso de tu padre. Entonces tenemos algunas imágenes que son fotos analógicas, en fin, no son fotos profesionales, pero muy, muy tiernas, algunas de ellas, con tu padre en Vila Favorita, me imagino que sí, es esto. Con Luis Gómez Acebo, con Javier Solana, a la puerta de Vila Favorita, ¿es eso? Es la puerta del Museo de Vila Favorita, sí. En la puerta de la galería. O sea que tú... ¿Algún recuerdo tienes? Yo me ¿no? crié en Vila Favorita, en Lugano, desde que tenía 1 año hasta que se trajo la colección a España en el 92. Entonces, básicamente pasé mi infancia en esa casa. Fui al colegio en Lugano, un colegio de monjas, y pues tengo un recuerdo muy grato de mi padre. Es cierto que viajaba muchísimo, porque tenía muchos compromisos sociales y laborales, pero sí cuando estaba con él pues tenía una admiración profunda y siempre que podía me enseñaba a conducir esta lancha, que era una lancha que tenía él de madera. ¿Eso será en el lago? En el lago de Lugano, en el lago. Ah, es una fantástico. lancha y me acuerdo que él fue el que me enseñó a llevar barcos. Y esa pasión me ha durado y a día de hoy aún me Porque persiste. tú tienes el título de... Años después me saqué el título de capitán. De capitán de barco. Pero la pasión por el mar me la pasó él. Obviamente con los veranos tenían también un yate, un barco y pues me tocó ese amor por el mar. Y en tu adolescencia acompañaste a tus padres... En muchas ocasiones. En muchas ocasiones, ¿no? En viajes
Tú me has hablado a veces del viaje a China, ¿no? Sí, el viaje a China fue en el año 97, 96. Fue la primera vez que en China se abría una exhibición internacional, porque hasta ese momento China no permitía que hubiera influencia de países que no fueran de ellos propios, porque ellos no querían que sus artistas o su público se resultara como profanado. Querían que solo vieran lo que ellos tenían como arte. Entonces fue un gran éxito porque al llevar la colección Carmen Thyssen a Shanghái y luego a Pekín, les permitió a otros artistas pintar cosas diferentes, porque solo pintaban lo que podían ver ellos en libros. En su propia Y tradición realista. Fuimos los primeros en abrir esta puerta con China. Esta mañana hemos tenido como un momento de revelación. Yo nunca había oído eso, pero ¿qué nos has contado sobre este cuadro? Él nos ha dicho, había un cuadro de Guardi sobre el que mi padre me preguntaba a ver si yo sabía localizar la firma. Obviamente, mi padre, pues cada vez que compraba un cuadro, me los enseñaba, me los comentaba. Recuerdo que mi favorita venían señores como tú conoces a Marco Grassi, que era un experto en arte que trabajaba para él, a Simón de Purí, venían con estas cajas metálicas, como de cámaras de fotografía, y venían transparencias. Y no podían darle la luz más de cierto momento al día. Entonces, él elegía los cuadros por estas transparencias. En esa época no había emails, no había fotografías, entonces venían correos con estos maletines. Y me acuerdo que él compraba 20 cuadros al día. Era una pasión férrea. Y luego los comentaba conmigo. Cuando llegaban a casa era un momento muy emocionante porque íbamos al museo, abrían las cajas y aparecían los cuadros. Yo obviamente no entendía, yo no llegaba a entender su fervor, pero ahora lo entiendo. Y con este cuadro en concreto, pues él me jugaba conmigo a buscar la firma del artista. Y la firma de este cuadro está en ese barquito de la izquierda que pone Guardi. Pues jugaba mucho con la firma de los cuadros, a buscar anécdotas, personajes, un poco como buscar a Wally. Hemos tenido, como el pasado siempre vuelve y de maneras insospechadas, ¿no? Hace unos meses recuerdo que me hablasteis de que os habían ofrecido un retrato de la baronesa Thyssen por Warhol. Denise, la baronesa Denise. De la baronesa Thyssen, pero No sé. resultaba que no era la última baronesa Thyssen que conocemos, Carmen, sino la cuarta esposa de tu padre, Denise. Correcto. ¿Y os ofrecieron uno de estos? En concreto fue este amarillo, Ajá. de aquí. Y me acuerdo que me ofrecieron un coleccionista de Estados Unidos muy importante y me acuerdo que me pidió una suma indecente de dinero porque pensaba que era mi madre. Sí. Y le dije, siento, pero no es mi madre. Si Tita se entera, te degüella. No tengo nada contra Denise, porque con Alexander, con su hijo, me llevo bien con él, pero dije, no es mi madre. Entonces, encantado de aportarlo al museo, pero me tendrás que hacer un precio más acorde al mercado. Pero Porque, obviamente, como sabéis todos, las piezas de Warhol, pues las icónicas, Marilyn Monroe, son Jackie, cuadros caros. Esto es una señora que, con todo respeto, pues para la gente normal no tiene ningún interés. Entonces... Pero detrás tenía una historia, Claro. esos retratos, ¿verdad? Sí. Con Warhol. Claro, ¿cómo fue? ¿Explica tú? Cuéntalo, No, Blanca, cuenta la historia. No, que la explica Bueno, esa mucho mejor él. No, bueno, la historia es que Simón de Purí, que era el curator que trabajaba para mi padre en ese momento, le dijo, varón, tiene que invertir en Andy Warhol. Ahora mismo es un artista que está con Kate Haring, con Basquiat, y por favor, mire este cuadro, a ver qué le parece. Entonces le presentó a Warhol en Nueva York. Mi padre pues, se emocionó con Warhol y Denise le encargó estas 4, no estos, sino los de anteriores, Sí. 4 retratos de la baronesa en su momento. Entonces Warhol pintó a Denise pues, muy parecida a lo que parece. Warhol tardó, creo que fueron 4 meses en presentar las obras, vino a Lugano con ellas y en la cena Warhol cometió el error de, yo creo que mi padre pues, no calibró muy bien el momento, pero mi padre era muy receloso con la intimidad y no le gustaba que nadie pues, grabara conversaciones, tomara fotografías sin su permiso. Y Warhol cometió el graso error, de tener una grabadora que usaba él debajo de la mesa. Y en mitad de la cena se le cayó al suelo la grabadora. La vio el mayordomo
Giorgio, que llevaba en la casa 30 años con nosotros, la cogió del suelo, o sea, cuando el varón vio la grabadora, dijo, hemos acabado. Y está mal decirlo así, pero literalmente lo echó de la mesa, a él, la grabadora y los cuadros. Y nunca más quiso saber nada de Warhol. Para él, murió Warhol. Y los cuadros se quedaron en el estate de Warhol. Sí. O sea, se han vendido en la subasta de la herencia de Warhol, porque nunca se vendieron, claro, nadie... Era un tema que él nunca comentaba. A partir de ese día no se podía nombrar a Warhol en la casa. Y yo creo, no sé porque mentiría, pero yo creo que no quiso comprar ni un Basquiat ni Keith Haring porque eran del grupo de Warhol y les puso una cruz directamente. Bueno, yo creo que incluso cuando nos ofrecieron el Warhol a nosotros, yo le decía, ay Borja, si tu padre está ahí arriba, ¿qué va a pensar? Sinceramente, a mí me ha hecho ilusión comprarlo. Aún está ahí, ¿eh? Yo creo que algún día igual le damos la sorpresa y aparece en el museo. Yo creo que él no lo compró por este incidente, pero estaría orgulloso de que en el Museo Thyssen hubiera un Warhol, porque es un artista, obviamente, sabe el problema que ha habido con el personal. A veces, no el público se pregunta por qué, habiendo Lichtenstein, Rauschenberg y otros, y Wesselmann y Rosenquist, no hay un Warhol. Pues ahí tiene la razón. La razón es esa. Ahí tiene razón, Guillermo. Vosotros habéis sido... Una cosa que quiero dejar clara es que vosotros habéis coleccionado pintura desde hace bastante tiempo. Y hay imágenes vuestras con Genovés hace años, con Giulia Noppi, de cuadros que habéis comprado hace años, antes de que comenzarais esta implicación de ahora en el museo. O sea, que no es una cosa de anteayer, ¿no? Aquí estáis con el heredero de Miró. Esto es mucho más reciente, Blanca. Sí, no sé si esta es más reciente que la otra, pero bueno, sí que es verdad que siempre, bueno, imagínate, hemos estado... Obviamente, ¿qué voy a decir? Yo cuando llego a esta familia, pues imaginar que se respira arte por todos los sitios. Incluso a veces, bueno, te hemos contado muchas veces que cuando a mí me conoció el varón, le dijo a Borja, pero ha sacado esta chica de un cuadro de Botticelli. Y claro, yo al principio decía, ¿pero por qué dice eso? Porque en ese momento ni caía, pero claro, obviamente los pelos rubios, pero hay que decir que obviamente yo ahora sé un poquito más de arte. Cuando le conocí no sabía ni mucho menos lo que sé ahora. Entonces, obviamente, no solo es que hayamos aprendido muchísimo aquí en el museo, a charlas y a exposiciones y contigo, sino que, como podéis imaginar, pues al final, bueno, desde que en vez de tener novelas en la casa, pues hay libros de subastas, libros de artistas, tenemos la capacidad, bueno, tenemos la facilidad de ir a visitar los estudios de los artistas, pues todo tipo de exhibiciones, participar en cenas muy interesantes, conocer no solo artistas, a herederos de artistas. Hemos compartido muchísimas anécdotas con toda esta gente. Entonces, pues claro, el arte al final... se vuelve parte de tu vida, ¿no? Parte de tu vida, se convierte en pasión, casi no te das cuenta, entiendes más la pasión de su familia, de su padre, de su abuelo, quieres transmitirla a las próximas generaciones, a tus hijos, entonces repetimos cosas como lo que me está recordando cada vez que en casa se abre un cuadro, eso es una fiesta y me puedo imaginar pues a otro nivel. Entonces, bueno, la verdad que todas estas fotos pues son pocas. A veces yo le decía a él, es que el problema es que muchas veces hacemos fotos a los cuadros, allá donde vayamos, y no nos hacemos fotos a nosotros. Y en inauguraciones hacemos fotos, todo el mundo hace fotos menos nosotros. Entonces, a lo mejor es más complicado de tener fotos. Tenemos bastantes fotos vuestras también, ¿eh? Esta hay que decir... Nos hemos arreglado para conseguir. Esta de la izquierda hay que decir que bueno, es una de las que... Yo Cuéntanos, estuvisteis en los Hamptons el verano pasado, ¿no? Sí, justo el verano pasado estuvimos en los Hamptons y allí hay que decir que bueno, muchísimos artistas salen de por allí, esa zona, y nos llamó muchísimo la atención el estudio de Pollock porque hay que decir que es enano, cuando digo enano no lo sé, 6x6, o sea, al final una salita y tal, y encima era el estudio suyo y de su mujer, y hay que reconocer que en una pequeña sala que transmita tanto, que te haga vibrar tanto, que casi sientes como el artista estaba allí, no sé llamarlo locura, era increíble, los dos tuvimos este feeling. Es el suelo donde él pintaba. Es el suelo, sí, lo han dejado claro, igual. Porque... Y la verdad que es que están sus manos, sus pies,
hasta los niños estaban, no sé, es algo mágico. Tiene una cantidad de energía. Yo creo, déjame decir una cosa, Borja, yo creo que vuestro coleccionismo nace de dos mitades. Por una parte está el sentido del legado de Borja, el sentido de la responsabilidad de lo que su padre y su abuelo han hecho y que eso debe continuar, la vinculación con el museo. Y por otra parte está tu pasión por la pintura, que es una pasión vivida muy desde dentro. Ahí ves algo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, la verdad que hay que decir, obviamente, no a su nivel. En mi familia no teníamos mucho que ver con el arte. Mi padre era cirujano de pulmón y corazón, o sea, imaginad que no tiene nada que ver, pero pintaba como hobby. Y yo estudié primero educación infantil y cuando acabé la carrera estudié enfermería y pintaba. Quiero decir, simplemente como hobby y poco más. Cuando le conozco a él, obviamente, imagínate, algo que ya me gusta, probablemente me cueste un poquito menos entender. Cuando también pintas desde abajo, pues tienes otra visión, o sea, desde el momento en que vas a comprar el material, en que dedicas horas de tu vida, horas que no son mucho menos... Bueno, como yo digo ahora siempre que la frase de hago esto por amor al arte, es que realmente los artistas no sé hasta qué punto están bien valorados, pero hay que decir que valoras muchísimo más el esfuerzo, su pasión, cómo pues eso, dedican su vida, ¿no? Entonces, probablemente me haya ayudado a querer siempre saber más o a también compartir con él, pues eso, porque él compraba, entonces me gustaba también aconsejarle y veía que también le importaba mi opinión. Porque ahí, vuestra colección, colección de pintura, de arte contemporáneo, está concentrada en la pintura, sí. Fundamentalmente. Para el museo esto ha sido muy importante porque nosotros habíamos iniciado ya en 2018 un programa de arte contemporáneo organizado, impulsado por la Fundación TVA 21, que es la obra de tu hermana Francesca Thyssen-Bornemisza, pero Francesca está concentrada en nuevos medios, en el vídeo, en la instalación, en la performance y en una línea muy concreta de creación contemporánea, ¿no? Que está ligada a las ecologías críticas. Entonces, a mí me parecía que vuestra pasión por la pintura contemporánea era como la otra pata necesaria, era perfectamente complementario, ¿no? Con eso. Como decía antes Blanca, yo creo que es un tándem muy interesante de los dos porque ella lo vive mucho más profundo. Yo soy más técnico a la hora de comprar una obra, a la hora de analizarla, miro otros ángulos. Ella se enamora. Por ejemplo, volviendo al estudio de Pollock, me recuerdo que en los Hamptons estábamos con nuestros hijos y no había manera de sacarla del estudio. Mis hijos estaban hartos ya después de 2 horas mirando suelos, pies, manos. Y digo, bueno, mamá, ¿qué le pasa? Digo, bueno, mamá pues que está muy emocionada porque está tocando con un guante donde pintaba Pollock. Entonces, volviendo a esto, creo que Blanca tiene esta sensibilidad que como ella pues, ha pintado, pues tiene algo que yo pues, no tengo sensibilidad a la hora de emocionarme tanto con las obras. Y también creo, Guillermo, que es de agradecer que obviamente en el caso de que ahora estamos juntos comprando cuadros, pues si yo estuviera con una Navidad griega, quizás estaría más el tema de buques más que el tema de cuadros, pero nos hemos juntado dos que nos apasionan, entonces creo que es un buen tándem. Desde luego. Bueno, el año 22 yo recibí una llamada. Estábamos preparando una exposición de Alex Katz, una monográfica de Alex Katz en el museo. Y en un momento recuerdo que Borja me llamó por teléfono. Mira, estamos pensando en comprar una obra de Alex Katz. Y yo pensé, muy bien, os voy a mandar, vamos a hablar de cómo va a ser nuestra exposición. Y cuál no sería mi sorpresa cuando había una obra magnífica, gigante, que iba en la última sala, que era como la estrella de la última sala, que era este retrato múltiple de Vivian, la nuera de Alex Katz, ¿no? Y que además es la persona con la que habíamos organizado la exposición, porque es la que dirige el estudio de Katz. Bueno, igual que nosotros nos habíamos enamorado de la pintura, vosotros también, ¿no? Y adquiristeis esa obra. Recuerdo que Blanca y yo, pues un año anterior de comprar esta obra,
vimos algo en Arco, no era un cuadro, era una serigrafía de Alex Katz, y ya nos entró ese gusanito, esas ganas de tener un cuadro de Katz. Y fuimos sondeando varias galerías y nos ofrecieron un cuadro que realmente nos gustó, pero no nos emocionó muchísimo. Entonces, me acuerdo, Guillermo, que lo comenté contigo y dijiste, oye, hay una persona que quizás tengan alguna Alex Katz que os pueda gustar más. Y me acordaré siempre que esta persona, estaba yo viajando a Andorra, iba en el AVE, a Lleida, y me llamó. Y me ofreció el cuadro. Cuando vi la imagen, dije, wow, este es el Katz que queremos. Y aprovechando los cortes de la comunicación en el AVE, le escribí a Blanca en WhatsApp y decía, ¿qué hacemos? Sí, no, me dijo, sí, a por él. Y me acuerdo que fue una negociación complicada porque no querían negociar nada y le dije, mira, pues me voy a comprar el otro. Elige, o es uno o es otro. Y aceptaron. Y al final conocisteis a Katz porque vino, conectasteis con él, aunque al principio tenía como una actitud de que no iba a contestar a las preguntas. Estaba un poco en plan dandy. Bueno, también Guillermo, como es un poco él. Hay que decir que tiene 96 años, con lo cual tampoco estaba quizás muy cómodo después de un viaje de avión desde Nueva York, 8 horas, jet lag. Igual no quería estar muy comunicativo. No es por la edad, es que es una rockstar. Sí, bueno, a ver. Se comporta como una auténtica rockstar. Puede ser un divo, tiene todo el derecho. Totalmente. A mí, es un grande. También esta obra siempre la veo como un punto como de inicio, en el sentido de que, obviamente, Borja llevábamos muchos años comprando cositas, a veces, como dice él, más de corazón, y entonces la comprabas casi sin consultar. Hemos tenido en estos años, obviamente, hemos contado con su ayuda para que, bueno, pues a veces teníamos las dudas, quizá o aquel, y él ha estado siempre ahí. Y creo que aun estando con nosotros en la oscuridad, como digo yo, al final no nos dimos cuenta lo que este Katz hizo, porque sin querer ya la obra venía, casi nadie sabíamos que la obra venía y era nuestra, y tú estabas colgando una obra nuestra. Fue como un poco un choque de, wow, una obra a la que le van a colgar, porque nuestras obras las teníamos pues en casa o guardadas, y cuando la vimos ahí, creo que a todos no nos dimos cuenta, pero fue un poco el inicio. El que empezamos también para nosotros, porque, como repito siempre, la colección Thyssen, el Museo Thyssen no adquiere obra y la colección, digamos, moderna, hasta los años 80, hasta los Freud, ha estado inmovilizada durante años. Y por primera vez, cuando se terminó la exposición Katz y colgamos esto en la colección permanente, fue también un efecto wow. O sea, por primera vez renovábamos. Y recuerdo la ilusión tuya y también la de Belio, el director del museo, que me dijo, Borja, Blanca, ¿nos dejaréis esta obra permanente? Y dije, claro que sí, Belio. Pues también dijimos, wow. Recuerdo que ver tu cara de emoción y a la vez de angustia, dije, oye, pues quizás les hace ilusión que colaboremos, que compremos obras con ellos. Pero para nosotros era un choque porque casi teníamos ya la pared donde iba a ir nuestro Katz. Entonces, de repente era como... Bueno, hay que decir que poco a poco se fueron descolgando los cuadros de la casa y los niños eran como... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero bueno, eso viene más adelante, pero... Sí. Bueno, a partir de ahí comenzasteis a adquirir obras que ya casi desde el principio, del momento en que las comprabais, me contabais lo que estabais pensando en comprar, casi inmediatamente las ofrecíais en depósito al museo. Entonces ha habido un ritmo tremendamente... El María Blanchard, magnífico, que hemos instalado en la sala de cubismo, el Picabia. Ya había cuadros que habíais comprado, instalados, pero estos tuvieron un significado como nuevo. Y el Edi Martínez, que comprasteis en Arco, ¿no? En Arco vais siempre, ¿verdad? A Arco vamos cada año, siempre vamos cada año. Intentamos ir el primer día porque hay muchos Están muy comprometidos con Arco. Férbeos que compran todo. Están muy comprometidos. Tenemos que adelantarnos para que nos dejen algo. Lucha, parece... Pero sí, la verdad que seguimos todas las ferias que podemos, tanto Art en Miami, como Basilea, como Arco. Pero la verdad que Arco nos coge muy fácil, sería un crimen no ir. Habéis comprado, cada año habéis comprado cosas en Arco y algunas, como estas, están depositadas... María Blanchard, por ejemplo, nos hace muchísima ilusión poder adquirirlo porque hay muy poca obra de María y este en concreto nos volvió locos, este bodegón. Es un cuadro magnífico. Bonito. Es un cuadro maravilloso.
Y comenzasteis en el año 22, comprasteis mucho hiperrealismo. Esto viene de antes, porque este Richard Estes también era obra que habíais adquirido. ¿Cómo fue? Quizás te puede explicar, Blanca, lo que pasó aquí. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, la verdad que Richard Estes es un artista que nos parecía, bueno, pues obviamente un crack, el maestro del fotorrealismo americano, y sus cuadros, bueno, ya el Barón en su momento compró 2 y, bueno, la verdad que nos gustaba mucho y en una ocasión dijimos, oye, pues sería magnífico poder pues, contactar con el artista, que todavía está vivo, que también tendrá 90 y pico largos, y bueno, pues cuando yo creo que íbamos a hacer más o menos 20 años juntos, pues dijimos, oye, pues en vez de caer en el típico buen regalo, como puede ser una joyita, un relojito, algo así, ¿no? Por 20 años, que son hoy día 20 son mucho, le dije, ¿por qué no compramos un cuadro? Y su cara fue horrorosa, o sea, horrorosa. Era como, me has dicho lo peor que me podías decir. Entonces yo le dije, bueno, veo que no, tal. Dijo, no, pues sí. No lo compremos porque veo que no. Y entonces, bueno, finalmente se compró, nos lo compramos. Luego, para hacer la historia corta, hay que decir que él ya había comprado un regalo para mí y entonces, obviamente, fue como, ala, 2 regalos. Vamos a hacer 2 regalos. Pero es verdad que, bueno... Fue una compra encubierta para no sabotear el primer regalo. Claro. Por eso, siempre que lo veo, pero me hay que acuerdo de ese reconocer que momento. pensé, es la primera vez que le digo de comprar un cuadro y pone una cara rancia. Pero es un regalo que os hicisteis los dos a vosotros mismos, sí. ¿no? Sí. Porque Hombre, es de los dos. O sea, hay que decir que lo bonito es que detrás de cada cuadro hay una historia. No solo de los nuestros, me imagino que de los de todo el mundo, pero detrás de todos los del Barón hay también una historia. Podríamos hacer aquí una conferencia de 20 horas porque tiene anécdotas para aburrir. Claro. De hecho, nuestros hijos 1000 veces es, papá, otra anécdota, otra. Cuéntanos. No, entonces lo que quiero decir que detrás de cada cuadro hay una historia súper bonita. Provenga del artista, provenga de cómo lo compras. En concreto, o Guillermo, X. de este cuadro en concreto, pues Richard Estes en su vida ha hecho solo 2 o 3 autorretratos. Entonces me acuerdo cuando lo vimos, por eso no me pude negar a comprarlo, porque dije, es una obra maestra. Y Estes quedó tan contento en una expo que hizo en el museo, que tú hiciste de fotorrealismo americano, y me acuerdo que dijo, mira, estoy tan agradecido a la familia y al museo que quiero que lo tengáis vosotros este cuadro. Y en su etapa de vida ha hecho 3 cuadros. Uno con 40 años que está en el MoMA, uno más jovencito y este. Y comprasteis otros hiperrealistas en el año 22. Por ejemplo, este magnífico Charles Bell, ¿no? Sí. Ya tenía... tu madre tenía un Charles Bell, pero este mejor. Este fue un ataque de celos que me entró a mí. Este es mejor. Mi madre tenía el otro cuadro, el Thunderbolt, que es una máquina de pinball, y me acuerdo que yo siempre me gustaba mucho ese cuadro, porque teníamos muchos recuerdos, Blanca y yo, que estaba en una casa en la Costa Brava, y siempre este cuadro, pues para nosotros era muy enigmático, no sé, nos hacía un telín especial. Y ese cuadro, pues no me tocó a mí. Entonces, obviamente, siempre estaba con la idea de buscar un Charles Bell. Entonces, cuando vimos este, sí, pero también fue muy gracioso. Enamoramos. Cogió un iPad y dije, ¿qué haces? Dice, voy a buscar un Charles Bell. Y dije, sí, anda, ves buscando. Y lo encontró. Fue muy curioso. Lo encontramos y lo encontramos en una galería de Nueva York, que era Lou Meisel, que era con el que tú también una vez más hiciste una exposición fotorrealista con él. Es el fundador del movimiento, el galerista que fundó sí, el movimiento fotorrealista. Y este cuadro se iba a ir al Smithsonian. Y me dijo, Borja, si este cuadro lo compráis y va al Museo Thyssen, se lo quito al Smithsonian y te lo doy a ti. Porque quiero que Charles Bell esté en Europa. En América ya hay mucho Charles Bell, queremos que esté aquí. Pues, y bueno, para mí es un cuadro... Bueno, que no hay que explicar. Con Richard Estes, con Charles Bell, con Bertrand Meniel, con Rafael Spence, con toda una serie de hiperrealistas, algunos los teníais, otros los comprasteis el año 22, se nos ocurrió el año 22 hacer una pequeña exposición ligada a vuestra colección. Y surgió como la idea que yo anuncié de vamos a mostrar al público no una colección acabada, sino una colección in progress, una colección que se está haciendo en tiempo real. Vamos a mostrar, con todo lo que eso tiene de aleatorio, cómo vais encontrando vuestro camino como coleccionistas. Y así empezó. En el otoño del 22 hicimos una pequeña, era una salita solamente, después hemos ampliado el espacio
y hemos seguido creciendo. Guillermo, Vamos a ir un poco deprisa porque vamos mal de tiempo y nos quedan como la mitad de las diapositivas. Pero iba a decir solo, Guillermo, que cuando empezaste a decirnos eso de la idea de, pues eso, que seguíamos con la colección, la verdad que a nosotros nos impactó mucho porque nosotros lo que hemos querido siempre transmitir a nuestros hijos, cuando les hablamos del varón, de su madre, no decimos a aquellos coleccionistas que hicieron esto y se acabó, sino que no queríamos recibir una colección y dejarla ahí estática y, bueno, pues ahora me voy a la playa. Es decir, nos hacía mucha ilusión mantener esa colección viva. Y un poco, cuando tú empezaste con este proyecto y dijiste, pero ¿por qué no le hacemos partícipe a la gente de cómo? Claro, imagínate nosotros, que tú sabes que nosotros venimos aquí desde el año... El caso es que siempre estábamos un paso hacia atrás y esta visibilidad que le has dado, pues a nosotros nos ha permitido pues, dar aún más apoyo a eso, ¿no? A la idea de hacer crecer la colección, mantenerla viva y enseñar al público cómo lo hacemos. Al museo venís mucho más, siempre habéis venido, pero ahora venís mucho más y habéis hecho muchos amigos. Aquí estáis con Bernard Ruiz Picasso, que participó mucho en la exposición de Picasso Chanel, que comisarió Paula, y que ahora es un gran amigo vuestro, ¿no? Sí, Bernard está casado con Armin Rech, que es una galerista muy importante francesa vietnamita, y estamos coordinando muchos proyectos. Fenomenal. Bueno, la colaboración con vosotros, la colaboración vuestra con el museo, tiene dos pies. Por una parte están las obras que vais adquiriendo y que vais depositando en el museo, que a veces las hemos comprado juntos. Bueno, un curator es siempre un coleccionista frustrado, ¿no? Es un coleccionista pobre, ¿no? Que compra con dinero ajeno o que ayuda a comprar con dinero ajeno. Entonces yo os he acompañado a veces a las ferias y he disfrutado de esa emoción, de esa excitación. Ahora hablaremos de eso. Por una parte están las obras que vais comprando y que vais depositando y que vamos poniendo en la galería de pintura pop, de pintura expresionista abstracta, las más recientes, las últimas de la colección. Y por otra está un programa de exposiciones temporales que se han convertido en una serie de monográficas dedicadas a artistas que tienen obra en vuestra colección, que juegan un papel, que vosotros tenéis pasión por ellos y a los que vamos eligiendo. Es muy complicado porque Borja y Blanca quieren que hagamos tantas exposiciones de tantos artistas que tendríamos que tener un programa para los próximos 25 años y yo no voy a vivir tanto. En fin. Bueno, es verdad, Tendréis Guillermo, que seguir con más adelante. Aquí nos veis muy calmaditos, pero es verdad que cuando empezamos a hablar de montar exposiciones, pues es verdad que vamos muy atropellados todos, pero la verdad que ahora mismo, cuando veníamos hacia aquí, me ha hecho gracia porque en el coche estábamos cerrando una de las exposiciones próximas. ¿Qué le podemos decir? Con Stanley Whitney. Sí, y bueno, lo que quiero decir con eso es que la verdad que hacer estas exposiciones para nosotros es un orgullo personal, pero es verdad que cuando también traes a los artistas y les ves a ellos que a lo mejor emociona y lo que vibran, ¿no? o que han expuesto en espacios más pequeños o menos museos o el primer museo, pues la verdad que la cara del artista lo dice todo. Hemos hecho André Butcher, que era una pasión vuestra, queríais. Y André Butcher es un gran representante del nuevo neoexpresionismo, del Abad Painting. ¿Cómo fue esto, Borja? Cuéntanos qué es esto de Franzi, de Kirchner. André Butcher, me acuerdo, Guillermo, cuando te presenté el proyecto, te traje un catálogo de Taschen a tu despacho, porque tú no estabas muy convencido, no porque no te gustara, sino un poco por los retractores un poco del museo, que te pueden decir, oye, esto es demasiado bestia, quizás como primera exposición. Sí. Le dije, Guillermo, mírate el catálogo de Taschen, hay unas obras magníficas dentro. Y me acuerdo que luego tú me sacaste el paralelismo con mi padre, que él empezó a los 40 años a comprar ese cuadro de Kirchner, Franzi. Y me acuerdo que sin quererlo, el paralelismo se juntó. Porque nosotros hicimos la primera expo de André Butcher con este cuadro. Entonces le pedí a André
que me hicieran una versión de Franci, de Kirchner, a su manera. Entonces, creó este cuadro de la izquierda y yo le pido a Guillermo si, por favor, el día que estábamos montando, podía traer al Franci original y ponerlos juntos los dos. Y fue un momento mágico. Me acuerdo que el pintor André estaba totalmente fuera de sí. Sí, claro, es que dimos con exactamente la figura adecuada para hacer esa especie de reedición de la conversión de tu padre al expresionismo alemán, porque él es un apasionado de Kirchner y de todo el expresionismo alemán y conectó con la colección expresionista de tu padre magníficamente. Cuando él empezó a comprar Kirchner, Nolde, era como ahora André Butzer. En ese momento, claro, de comprar metros antiguos o canaletos a comprar Franci. Claro, totalmente. Fue un acto de revolución. Claro. Un acto de valentía. Volviendo tremenda. a mi padre, Guillermo, me hacía gracia esto, que era una frase que recuerdo de pequeñito, que siempre me decía. Se enfadaba mucho porque la gente decía que él subía el precio de los cuadros en las subastas, porque siempre tenía esa capacidad económica y compraba todo. Y la gente decía, es que el varón sube los precios de los cuadros, sube el mercado. Y él decía siempre, yo no los subo. Hay alguien que puja igual que yo, que ha llegado hasta el límite, con lo cual no soy el único loco. O sea, había alguien con él pujando. Que compite con él. Que compite conmigo. Y me acuerdo que se enfadaba muchísimo con eso. Y luego también es bonito, ¿no?, que realmente el padre del varón fue muy reticente, ¿no?, a comprar arte contemporáneo. Y en cambio el varón en un momento dado, bueno, cuando sus amigos, como podían ser Onassis y otros, empezaron a decirle, pero Rockefeller, pero tienes que comprar esto, que la verdad que ahora está muy bien y tal. Y empezó, fue como también una pequeña revolución y un inicio, revelación, ¿no? una revelación. Nuevo inicio. Entonces nosotros también hacemos un poquito ese paralelismo, ¿no? Claro. Vamos a repasar algunas de esas exposiciones que hemos tenido en solo 3 años, en apenas 3 años. Jordi Kerwick, que hizo todavía solo una pequeña sala, después hemos ampliado. Jordi Kerwick es un australiano que vive en el sur de Francia y que viene con un aire así muy rockero también, Cowboy, con chupa de cuero, ¿verdad? Esto es Robert Nava, ¿no? Que fue también una experiencia muy importante porque era su primera exposición de museo, se sentía muy honrado y además le dedicamos ya las 4 salas que ahora estamos dedicando a vuestro programa. Quiero decir, por cierto, que si yo he conseguido ese espacio para el arte contemporáneo en la primera planta del museo, ha sido solo porque os tenía de mi parte, porque ni en mis mejores sueños me hubiera dejado el patronato en otras circunstancias romper, digamos, la placidez de la colección permanente si no tuviera aliados como vosotros. Yo, Guillermo, creo que no es romper, a lo mejor, como tú dices, tú no ves como romper, otras personas a lo mejor lo ven como romper, pero en este caso yo creo que el museo le devuelve vida otra vez. Sí. Porque lo que está colgado pues está estático y mi padre pues lo dejó ahí como estaba. Yo creo que el abrir estas exposiciones, ya sean de nuestra parte o de Francesca, mi hermana, pues todo esto brinda nuevos públicos, nueva gente que le crea esa ilusión por venir al museo a ver cosas que a lo mejor no vendrían. Yo estaba pensando que es un poco... Nosotros veníamos mucho a ver exposiciones, como te estaba diciendo. Obviamente, creemos que el Museo Thyssen lo ha hecho muy bien siempre, pero es verdad que, claro, nosotros desde la sombra teníamos también muchos comentarios, como, bueno, cuando viajábamos decíamos pues cositas como, wow, mira el hall de tal museo, mira cómo es aquí, qué pena que en el Thyssen... Muchas decíamos cositas así, pero obviamente tampoco queríamos interferir en ninguna gran labor que estabais haciendo. Pero sí es verdad que al empezar a meter la patita despacito, tú dejarnos una salita... No muy despacito. La patita no, la patota. No, dije muy la primera rápido, de la muy patita. deprisa. Y es verdad que estábamos todos como un poco, wow, ¿ahora qué va a pasar? Porque, bueno, pues también hay que decir que al final... Era nuestra primera vez aquí y entonces pues todos teníamos, incluso nosotros, nuestras... No, pero el patronato lo ha recibido bien, el público lo ha recibido bien. Y también de una sala pequeñita que más o menos teníamos, esa se hizo grande, pero grande que se hizo 4 veces la primera, no solo una vez al año, sino varias veces al año. Una de las cosas más apasionantes es montar las exposiciones, sobre todo cuando llegan todos los cuadros juntos y puedes hacer todos los cambios. Esto a Blanca le gusta especialmente. Bueno, es que a ver, revoluciona toda la instalación. A veces el artista ha mandado un draft, un boceto,
de cómo le gustaría que se instalara y lo revolucionamos todo tras la guía de Blanca. Bueno, yo creo que todo es un poco... Pero esto lo cambiamos, esto fue una idea de Borja y mía, porque era un cuadro gigante, que lo habían pensado para otro sitio, ¿no? Era un cuadro gigante que estaba en la sala última, rodeado de cuadros por los lados. Y yo le dije a Guillermo, me parece que es demasiado potente y demasiado tamaño que se va a comer lo de al lado y va a enmarañar todo. Es mejor dejarlo en una sala única y no poner nada alrededor. Y creo que fue un acierto. Y nos decían, no va a caber ahí, no, Sí, sí. no Claro, puede, en la tal. anterior sala respiraba más, eso Claro. era una lógica, pero Ese es que a tipo de- veces la lógica en el arte tampoco Ese tipo de cosas hace pues, falta. te hacen relacionarte con la pintura de otra manera, ¿no? Esto es las compras, las ferias. Guillermo, esto perdona, es freeze. perdona que diga una cosita. Sí. Lo que decías del montaje es que al final, claro, si te pones a pensar en el montaje de un cuadro en tu casa, más o menos, aparentemente es más o menos simple. Cuando ves aquí en los montajes, no es solo el colgarlo, es que toda la gente que está implicada, desde los que llevan la grúa, los que iluminan, los que mueven los focos, los curators de la expo, los que están allí, los que han abierto los cuadros, los que investigan, todo, se crea tal ambiente, es tan bonito, es tan emocionante, que es mucho más que colgar un cuadro. Y ahí ves el esfuerzo de todo el museo que se vuelca en ese momento. Pero comprar es también muy excitante, muy emocionante, ¿no? Depende de quién pague. ¿Cómo es esto? Esto lo elegiste tú, ¿no, Blanca? Este cuadro. Este es un cuadro de Sebastián Silva, Sí. que tenía también esa peculiaridad que realmente tiene el cuadro por delante, pero ahí veis que yo estoy viéndolo por detrás. Entonces, pocos cuadros realmente te dejan ver un cuadro por detrás, casi que decíamos que había que colgarlo no en una pared, sino en el medio de la sala, porque a veces los artistas hacen eso, ¿no? Hay una beta de mucho interés por la pintura abstracta en vosotros. Tenemos a varios pintores abstractos contemporáneos, algunos más veteranos, más senior y otros más jóvenes como este. Prometemos varias exposiciones abstractas. Uno de vuestros favoritos es Ross Bleckner, a quien le comprasteis en la Feria de Art Dubai. Sí. Bueno, ahí también tuviste culpa tú. Sí, iba a decir un pequeño inciso. Sí. Comprasteis vosotros dos, porque yo estaba en una reunión y me llamasteis. Yo no estaba presente en este acto. Bueno, Y nos fascinó esa obra, ¿verdad? Ross es un artista americano que además sale en la serie era Sex and the City, que bueno, en alguna escena, sobre todo el comienzo, pues un chico le dice a la chica, ¿quieres venir a mi apartamento a ver Miss Ross Bleckner? Entonces, bueno, con este cuadro pues me recordó rápidamente a ese momento y pensé, ahora le diría a Borja, ¿quieres venir? Así hacía la gracia, ¿no? Pero es verdad que aquel año yo creo que lo que vimos, bueno, a veces las ferias te gustan más o te gustan menos, pero me llamó mucho la atención que yo me quedé pensando, mira, el único que me ha gustado es el de Ross. Y cuando le pregunté a él me dijo, el de Ross. Y dije, bueno, pues vayamos a verlo un poco más. Y bueno, ahí empieza todo un trabajo un poquito más de investigación y tal. Y después hemos seguido con Mercier, ¿verdad? Claro, es que al final una cosa te lleva a la otra. Aquí estáis visitando a Ross Bleckner en su estudio, que yo no tuve el privilegio de ir. Es Menudo precioso, estudio, ¿no? tiene- Increíble. En los Hamptons Increíble. también. En los Hamptons. Bueno, este es uno de los, tiene dos estudios. Tiene dos así. estudios. en Tiene los dos Hamptons. estudios. Este es un lado, luego tiene un taller en medio y tiene otro al otro Tenemos lado. que hacer Tenemos que ir. una exposición. Ross Y- se enfadó Ross porque habíamos Bleckner. hecho a Nava, ¿eh? Dijo, Sí, porque era un kit. un chaval. Me y acuerdo. él es un Me acuerdo senior. que Ross es muy divertido, Ross. El que no le conoce vale la pena porque es un hombre encantador. Y me acuerdo, claro, nosotros no le conocíamos, entonces tampoco, así un poco todo, al principio un poco frío. Y me acuerdo que dijo, I cannot believe it, no me puedo creer. Habéis hecho a Robert Nava, que he's a kid, es un niño. Yo soy un maestro y no estoy en el Thyssen. Y el niño sí. Y a raíz de eso le prometimos, digo, Ross, haremos un día una, no sé cuándo, antes que Guillermo Es que realmente se aburra la de nosotros. La de Nava era la primera exposición que Nava hacía Sí, en que un estaba- museo, sí, sí, ever. sí, sí, O sea sí. que tenía Así que, derecho Guillermo, a protestar. antes de irte tienes que hacerle a Ross. Si no me mata. Y habéis comprado un Kenny Scharf, que es quizá lo que más escalofríos produce en el personal, en la plantilla del museo. Porque es como un Disney on acid, ¿no? Es como un dibujos animados con Sí. un trippy. Quizá,
No, pienso que a lo mejor para que te guste este tienen que haberte gustado los anteriores de él. Me refiero, obviamente, yo creo que al que le presentas así un poco como uno de los primeros cuadros que va a haber, quizá hay cuadros un poquito más amables que este. Este es muy potente, es muy divertido. Es muy potente. Probablemente a los que tengan hijos les va a gustar más este que los anteriores, pero bueno, la verdad que... Son estos árboles alucinógenos, esta serie de árboles. Que yo entiendo que hay gente pues, oye, que le pueda haber detractores que no le emocione, pero como te dije antes, a mí me gusta comprar más de un ángulo más abierto y creo que Kenny Scharf se merece estar en el Museo Thyssen porque es un grande del pasado y de su época solo queda él, porque los otros que había se murieron todos. Perecieron todos. Con drogas o con pastillas se murieron todos. Y él está ahí y creo que no sé, no es mi cuadro favorito quizás, pero creo que se merece estar ahí. No, la exposición que tuvo en Alminrec, donde comprasteis esto, la exposición era fantástica y esta era la pieza más potente de toda la primera sala. Si te vas a Wynwood Walls en Miami, en el Design District, donde están todos los grafitis, pues él tiene como 6 paredes dedicadas a Kenny Scharf. A Kenny Scharf. Lo vamos a hacer también a Kenny Scharf el año que viene. El 26. Tenemos una monográfica. Y una de las adquisiciones recientes es Donald Beckler, que es otro grande de los 80 que ya falleció, y este cuadro fantástico, que es un poco pop, lo hemos colgado junto al Rauschenberg, que es una joya del primer pop de nuestra colección, de la colección del Barón, ¿no? Lo que decía antes Blanca de los Hamptons, pues tenemos 3 artistas que son los Hamptons. Ross Blechner, Donald Blechner y ¿cómo es otro? Stanley Whitney. Y Stanley Whitney. Los 3 de los Hamptons. También le visitaste. Y lo que decías de cuadros que gustan más o que gustan menos, yo lo encuentro lógico y normal. Casi que me gusta, porque incluso a veces cuando estamos dando vueltas y vemos cuadros que el Barón compró, como el Rauschenberg, este mismo que has dicho, es un cuadro que cuando lo compró el Barón debían de decir qué cuadro más horrendo, feo, mal pintado, porque la verdad que era muy transgresor. Súper transgresor. Imagínate, claro. pero en cambio ahora lo vemos y nos parece normalísimo. O el Pollock que compró el año 63, que era un momento en el que todavía un Pollock de dripping pues era tremendo. Por eso digo. Y yo de las exposiciones que hemos hecho con vosotros, bueno, en un sentido es la que es más clásica, es un maestro de muy largo recorrido, pero por muchas razones la más cuajada que hemos hecho juntos ha sido la de Peter Halley. Tenemos además el honor de que Peter se ilusionó con esta exposición, aunque era poco, eran 4 salas, ha seleccionado él la obra, ha diseñado el plan de instalación, ahí no le hemos dado mucha guerra. No. Y ha venido, ha estado con nosotros y la obra que comprasteis, Reunion, que es esta, ha sido profética, porque ha sido un gran reencuentro, además de la familia, ¿no? Sí. En torno a esto, con tu madre, con tu hermana Francesca, ahí estáis todos. Como decías de Peter Halley, nosotros cuando pensamos en Peter Halley, que lo hablamos contigo, digo, Guillermo, vamos a llamar a Peter a ver si le apetece enmarcarse en el proyecto. Y mi miedo era, que comenté con Blanca, que a lo mejor Peter no quiere hacer este proyecto, porque es un artista que se merece las salas temporales con 10 salas, no 4 salitas con respeto que Blanca y yo hacemos. Y a la que le ofrecimos el proyecto, no dudó. Dijo, Borja, lo quiero hacer con vosotros, quiero venir al museo. Y como tú dices, Guillermo, desde el primer momento se enfrascó en llevar todo él desde el principio. Lo tomó con una ilusión tremenda. Muchísima. Y ahora la exposición va al Casal Solleric, ahora que la hemos cerrado aquí. Bueno, nos queda The Turning, esa gran obra que sigue en el hall, que va a seguir hasta mediados de abril. Y esta que la vamos a instalar en la colección, enfrente del Donald Beckler, en la sala. Pero tenemos más planes, por supuesto, ¿no? Tenemos este año mismo una artista que vosotros me descubristeis, que yo no conocía, que es la japonesa Ayako Rokaku, que es una pintora muy interesante, apasionante. Sí, ella realmente es... mucho más conocido es Takashi Murakami y obviamente hay mucha gente que imita o que sigue a Takashi. Y ella como pintora es la única persona que Takashi
realmente te dice, sí, sí, ella es mi discípula. Considera su discípula. Exacto. Y lo curioso de ella es que además pinta con los dedos. Entonces, y bueno, pues la verdad que hace cosas increíbles. Y su pintura, bueno, su pintura combina un poco esa estética kawaii, de la cuteness japonesa, con una relación con la pintura abstracta expresionista, ¿no? Y no planea, no dibuja previamente, su pintura tiene un componente muy performativo, ejecuta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer aquí en nuestro hall? Pues a Jaco le hemos pedido que para esta ocasión, que hacemos la expo en mayo con ella, Blanca y yo queríamos que hiciera algo especial y le hemos pedido que se nutra o se empape del Tintoretto. Y va a hacer una versión de ella del Tintoretto. El Tintoretto que está en nuestro hall. De 3 metros por 6. Y la vamos a colgar cerca del Tintoretto. Quizá de Ayako también podemos decir que cuando nos presentaron una obra de ella y la vimos, la verdad que nos enamoró. Puede que en este caso a mí un poquito más, porque quizá eran unos colores, bueno, una obra un poquito más femenina, y dijimos, venga, por ella. Pero entonces es que él me dijo, no, es que no va a ser tan fácil comprar esta obra. Y dije, ¿cómo que no? Si nos la han ofrecido. Entonces, la obrita esta nos tuvo a nosotros como 3 días casi sin dormir, porque entonces nos dijeron que era una pieza que Ayako había hecho literalmente para un museo y ya tenía otros 3 candidatos. Íbamos a ser el 4º candidato. Claro, obviamente dijimos, bueno, la esperanza nunca se pierde, vamos a apuntarnos en la lista de museos. Era una obra de 7 metros por... No, 7, 6 por 1 o algo así. Y, bueno, 1 por 6. Y la verdad que, bueno, nos entró una ilusión tremenda y, pues bueno, eso de que no te digan sí o sí no tan rápido, sino que te digan es que dependes de, pues que se la quede otros museos. Encima, museos con otro timing horario y pensamos que nos iban a llamar en cualquier momento y que nos la ofrecerían, había que decir que sí o que no, pues estábamos pendientes del teléfono 24 horas. Por costumbre, como decía Blanca con el teléfono, nosotros cuando nuestros hijos están en casa, ponemos modo avión y pues se acaba el mundo. Y normalmente, pues cuando pasó esta llamada que esperábamos, 4 días de llamada, dejamos el teléfono abierto por la noche. Y nos llamaron a las 4 de la mañana. Sí, la verdad que fue un momento bastante emocionante. Y la ilusión deciros que sí. Fue bárbara, porque no, es para vosotros. Bueno, hay que decir, Guillermo, que es verdad que, a ver, nuestro nombre al final es verdad que para algunas cosas ha tenido sus desventajas y para otras tiene sus ventajas. En el mundo del arte, pues bueno, agradecemos muchísimo, pues porque imagínate todo el peso familiar, pues lo tenemos en este caso totalmente de nuestra parte, es un apoyo tremendo. Este año hacemos en vuestro programa, el programa de exposiciones ligado a vuestra colección, 2 mujeres artistas, lo cual encaja también muy bien con el empeño de este museo por visibilizar a las mujeres artistas. Y la segunda que tenemos, que va a ser en el verano, es... Anna Weyand. Anna Weyand. Anna Weyand viene de Gagosian, es una artista joven, canadiense, que hace una figuración muy intrigante, con mucho misterio, con ironía, que a mí me recuerda mucho a Balthus. Seguramente la vamos a hacer dialogar con Balthus en las salas donde va a estar instalada de la planta -1, ¿no? Sí, nos llamó la atención, ¿no? Que cuando ves esos cuadros parecen unos cuadros que de repente te imaginas, no sé por qué, alguien más experimentado, más adulto. Sí, tiene una factura como de pintura antigua. ¿Verdad? Sí, un poco. Entonces nos llamó la atención, la verdad. Y pero luego tiene calidad... muy mala leche, con perdón. O sea, es una pintura con mucha ironía, muy maliciosa, hay muchas bromas. Las protagonistas son todo chicas en situaciones raras y en situaciones a veces como complicadas. Y hay mucho erotismo también en su pintura. Yo, Guillermo, creo que las cosas en la vida te las pone el destino. Hemos comentado contigo, con Blanca, muchas veces a Anna Weyand en París, que tuviste en la feria, la viste a ella. Sí. Y no se fraguó el momento ni la conversación de cerrar este proyecto. Y estando en Nueva York, me acuerdo que fuimos a comer al restaurante de Larry Gagosian, Capomasa, que es un japonés, que está ahí y justo estaba Larry, nos sentamos con él en la mesa, empezamos a hablar y ahí cerramos la exposición de Anna Weyand. Fue en junio. Y a raíz de eso fuimos a su estudio y hablamos contigo por FaceTime y tú hablaste con Ana. Viste que tenía una paleta de pintura, que fue un regalo de Balthus. Sí. Todo lo cuajamos, o sea, todo encaja muy deprisa. La verdad es que no planeamos nada. O sea, como dice Guillermo, vamos saltando. Todo va
aparecen las cosas. Todo pero va a no nos una da mal, velocidad de vértigo. No nos da mal, Guillermo, ¿eh? No nos va mal, ¿eh? Bueno, pero como decíamos un poco, creo que le hemos vuelto, obviamente nosotros no somos protagonistas de nada, pero es verdad que al final creo No, que sí, le hemos vaya dado, que sí sois. bueno, pero le hemos dado pues un pequeño vuelco a una parte del museo y creo que estáis todos ilusionados con nosotros, pero nosotros tenemos mucha ilusión, pero obviamente vosotros nos la habéis devuelto con creces. Entonces yo creo que, como digo siempre, que al final ganamos todos. Claro que sí. Entre las últimas cosas que habéis comprado está este Alejandro Cárdenas, ¿no? Sí. Que lo habéis comprado ahora, hace unas semanas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que este lo hemos comprado donde solemos pasar las vacaciones de invierno y nos llamó bastante la atención porque antes de irnos nos habían invitado a su estudio y dijimos que, bueno, que obviamente ya era casi diciembre, que retomaríamos este año y para nuestras sorpresas que estaba exponiendo allí en este sitio. Entonces, al final pues, fue muy curioso porque le conocimos, nos enamoramos directamente de la obra, entonces era como, wow, y encima Vimos la obra, había 6 cuadros y entramos y los dos nos fijamos en este cuadro en concreto. Fue amor a primera vista, que eso nos recuerda mucho lo que siempre me había dicho él también mucho, que su padre le transmitió que comprar, no debes comprar por inversión y esas cosas, sino que mínimo 50% del por qué lo compras tiene que ser corazón. Corazonado. Y realmente lo entendemos. Es un cuadro que se relaciona con Magritte, con Tanguy, con los surrealistas en general y que si lo depositáis colgaremos en diálogo con los surrealistas nuestros. En vuestra colección de pintura hay como varias tendencias. A mí me gusta mucho que no seáis de una sola tendencia y que os gusta el neoexpresionismo tipo Butcher, la bad painting, os gusta la pintura abstracta más apolínea, más serena, tipo Son Scully o Stanley Whitney, y os gusta también, hay una beta neosurrealista, que últimamente además os está apasionando mucho, ¿no? Sí. De este pintor habéis comprado ya más de una cosa. Tenemos 3 cuadros de él. 3 cuadros. Ese es el tercero. Y este es muy reciente, ¿no? Y dije, no vamos a comprar más, pues ya tenemos 2 y este año ya... Bueno, eso lo decimos después de cada cuadro. El fantasma de Leo. De Leo, sí. Era el perro. No, Leo es un amigo especial de Oli Epps. Ajá. Y la verdad que Es un cuadro lo vimos, fantástico. nos veo locos el cuadro. Al final lo que dices tú que nos gusta muchas cosas es que al final cuando, bueno, aquí mucha gente colecciona, creo que es eso, cuando coleccionas es que estás haciendo una colección y es raro que solo te quieras centrar dentro de un tema en una cosa, sino que la colección la forma parte, pues eso, diferentes años, momentos. Claro que sí. Aparte, Guillermo, el hueso del perro me hizo mucha gracia, porque casualmente en mi despacho tengo un hueso como ese, que está ahí encima, lleva ahí 2 semanas o 3, porque es de un perro, y no se lo damos para que no se pelee con el otro. Y el hueso está en mi despacho. Cuando Blanca vio el hueso, Pues mira Borja, tu hueso. Ha sido una conexión paranoica Sí, sí. Extraña. Ahí estáis con con Oli. Oli. Ahí estáis con Oli. Y hay otras celebridades nacionales e internacionales con las que estamos buscando la ocasión también, ¿no? Sí. Con Secundino, que ahora inaugura en Alcalá y que es un pintor que os encanta y me encanta y con el que tenemos el proyecto de hacer una exposición. También Y es español y nos hace ilusión Takashi. también. Sería el primer español, ¿no? Fíjate, que sí. tenemos en la serie. Y con Takashi, ¿no? Que también buscamos la ocasión. Takashi, bueno, son palabras mayores porque es una exposición que sería costosa y tenemos que buscar el momento, tenemos que en la agenda de Takashi. No hay que decir como así anecdóticamente que Takashi también es muy cercano y muy divertido, pues aquí también es... Y está muy entusiasmado con el proyecto también. Pero bueno, le tuvimos en casa una ocasión y estuvimos tomando un té y etc. Pero imagínate si estaba cómodo que en un momento dado se durmió. Se quedó dormido. Pero vamos, estaba literalmente en el sofá y como en casa. Y dije, mírale, Takashi en el Como sofá. se nos acaba el tiempo y no podemos agotar la paciencia de nuestro público, yo solamente quiero anunciar 3 perspectivas que tenemos y que vosotros deberéis comentar. En primer lugar, habéis firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma. Se ha firmado aquí hace muy poco para un proyecto en un edificio, en el edificio GESA, a la entrada de Palma, para un futuro, para los próximos 5 o 7 años. En segundo lugar, estáis preparando
la creación de una fundación que va no a ser propietaria, pero a gestionar vuestra colección y vuestras exposiciones. Y en tercer lugar, y eso me toca más directamente porque lo llevo yo directamente, tenemos el horizonte de 2027 para presentar una antología de vuestra colección ya un poco en su primera madurez, ¿no? En las salas principales de exposición del museo, las salas de temporales en las que hacemos las grandes exposiciones históricas, ¿no? Sí. Entonces, estamos mirando en ese horizonte, vosotros también estáis comprando de cara a ese gran evento. No sé, ¿qué podéis decirme de estas cosas, de estas perspectivas? Bueno, primero es que has dicho muchas cosas, entonces casi podríamos estar por partes, más. A ver. Por partes, vamos a ver. Bueno, Palma, la fundación y la exposición. Quizá un poquito podríamos decir, antes que eso, que lo bonito de todo esto es como de algo muy pequeño al final pues ha ido surgiendo cada vez más proyectos y más cosas. Pero no solo es que nos haga ilusión lo que hacemos aquí o lo que puede surgir, nos da mucha ilusión también seguir un poco con ese papel del mecenazgo de artistas. Como os decía antes, ver bueno, la emoción de los artistas cuando vienen aquí, bueno, pues esto de repente es para ellos, wow, lo más. Darles visibilidad. Siempre decimos que tenemos aquí un arma, o sea, tenemos una ventana al mundo. O sea, por aquí pasan muchísimos visitantes y para ellos, obviamente, estar aquí es como, les crea una emoción impresionante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso, pero además queremos muchas más cosas. De repente es como, pues queremos animar a la gente a que siga también comprando. Es verdad que a lo mejor el arte muy arriba está un poco más parado, pero también surgen algunos coleccionistas jóvenes que están invirtiendo en gente joven. La gente empieza a preguntarnos por... Antes a lo mejor preferían preguntarte por un coche o algo así y de repente preguntan por arte. Estamos intentando inculcar a los padres que tienen hijos que los museos no solo son para la gente mayor, al revés, hay que llevarles desde pequeñitos. De hecho, bueno, pequeñitos y no tan pequeñitos, tenemos muchas anécdotas con eso. La verdad que nos hace mucha ilusión. Entonces, todas estas cositas que van saliendo, otras que nos he nombrado, pero esto mismo de Palma, pues Palma empezamos, bueno, surgió aquí en el museo, a través de, ellos vinieron a promocionar Palma y quieren hacer que Palma sea un centro cultural un poco más importante. Y la verdad, cuando estamos en este acto, pues hablando con ellos y exponiéndole un poquito nosotros en nuestros proyectos, dijeron, ¿pero por qué no hacemos algo? Y dijimos, bueno, nosotros estamos abiertos porque el museo se nos queda pequeño a veces. Entonces, bueno, aunque hemos crecido mucho aquí, pues es verdad que a lo mejor podemos buscar ciertas ramas. Esta es una de ellas. De hecho, empezamos, como has dicho tú, se lleva ahora Peter Halley va a Palma, continúa, que eso nos hace una ilusión tremenda, porque es como, wow, algo que hemos empezado gusta y además lo quieren repetir. Y ahí tienen un edificio enorme, un poco abandonado, que queda ahí un poquito en el limbo y lo quieren pues convertir en un centro artístico en unos años y nos han pedido pues nuestra colaboración. Veremos en qué manera, pero sí es verdad que estamos también muy ilusionados con ello. Será un poco una manera de, como decía Blanca, no es que el museo nos ha quedado pequeño, pero como tenemos tantos proyectos y tantas cosas, combinar los dos. También, seguir con nuestro apoyo al Museo Thyssen, obviamente, siempre, pero abrir una ventana a otro horizonte de traer artistas pues, más jóvenes, hacer residencias, que se queden unos meses en Palma, que creen obras, darle otra visibilidad, hacerlo quizás más contemporáneo, que aquí al final hacemos una pequeña dosis, pues algo más grande. O que hay mucho artista que obviamente con cariño no tiene el nivel para exponer en un museo, pero tiene un nivel altísimo, entonces pues tener para ellos otras salas, aunque no sea aquí, pues si con el nombre también les podemos ayudar, pues bueno, al final es todo hacer un poquito más de ruido. Claro. Sobre la fundación que preguntabas, Guillermo, pues nosotros somos suizos y vamos a crear una fundación con base en Suiza para gestionar las actividades artísticas. No la propiedad de las obras, como decías tú, porque eso está en tras familiares y otras estructuras, pero sí para gestionar la colaboración con otros países, con otros museos y quizás en un futuro también presentarle al patronato del museo pues que hagan una colaboración, como tiene mi hermana, Francesca, pues que haya una partida presupuestaria para que nosotros vamos a hacer exposiciones. Muy bien.
¿Y la exposición del 27? Y la del 27, bueno, pues al final... Todos miramos a Bueno, eso. es un paso más. Yo no sé si en cuanto a arte, porque al final es verdad que ya vamos mostrando muchas obras, sino es que con cariño es que vamos a pasar a las salas de abajo. Las salas temporales, bueno, es como pues subir a un piso más, con mejores vistas. Quiero decir que al final, bueno, pues es un espacio más grande y, como dices tú, al final vamos a... Hombre, no cabrán todas, responsabilidad, pero más sí es verdad responsabilidad, que, tenemos claro, que hacer una cosa digna gran parte de la colección que hemos ido creando con obras, pues, las más importantes que tengamos, más o menos, y también, obviamente, muy ilusionados. Creo, Guillermo, que este impulso a la Dada Blanca está grabando tantos cuadros que no van a caber en esas salas. que no van a Tendrás que caber. en el hall principal. Los seleccionaremos muy bien. Habrá Los peleas seleccionaremos muy bien. para eso, habrá peleas. Bueno, se trata, pues eso, como ellos nos ayudan mucho, nosotros también queremos devolver y creemos que ahora se hacen muchas cosas desde el museo, también tu hermana hace cosas, lo bueno que ya es que no nos pisamos porque ya está en un tema, como decías tú, más digital, Claro. más audiovisual, y todo suma. Entonces, pues bueno, hay que darle movimiento. Bueno, muchísimas gracias por lo que hacéis y por lo que nos habéis contado. Muchísimas gracias de verdad. Guillermo, solo para acabar una cosa, agradeceros a todos por estar aquí, aguantando este rollo que puede ser más o menos interesante, pero yo quiero agradecer al personal del Museo Thyssen, a todos, en especial por lo que hacen por nosotros, por los esfuerzos en nuestros cambios, nuestros mareos, nuestras cosas, y en especial a Belio Acevedo y a Guillermo Solana por creer en nosotros. Yo voy a añadir una cosita. Ahora vamos a dejar que os planteen preguntas el público. Sí. ¿Vale? Y también yo quería agradecer, obviamente, al público, porque el público, o sea, es lo que a nosotros realmente también nos ha impulsado a continuar. Cuando abrimos esa pequeña primera sala, bueno, tan pequeña, pero una primera, y al final cuando acabó nos dijisteis, fíjate, es que esta sala que se va contando los visitantes, de ser 70 al día, han pasado a ser 900 al día. Claro. ¡Wow! O sea, el público, la verdad que chapó, porque es que nos ha ayudado a continuar. Así que ya está. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? No sé si Rosina, Lucía... ¿Os habéis arrepentido alguna vez de comprar un cuadro? Mentiríamos si decimos que no, Sí, y creo sí. que ha sido en una ocasión, pero creo que un poco quizá, creo que sabemos cuál hablamos los dos, fue porque realmente llegamos, mira, la anécdota es que cuando llegamos a ver esa exposición, que era una galería, solo aparcar vimos un cuadro y dijimos, vamos a comprar este, lo teníamos clarísimo. Con los años, hay que decir que hubiéramos hecho muy bien, porque ese cuadro vale una barbaridad más como inversión. Pero eso no es el tema. La cuestión es que ese día nos dio tanta rabia, creo, que no poder comprar ese, que compramos otro. Y ese otro, la verdad, no transmite mucho por colores. Tiene mucho rosa arriba y al final luego muchos blancos hacia abajo. Y mira que ha dado vueltas el cuadro. Sí. No lo hemos encajado en ningún lado. Yo creo que, como decía Blanca, mentiríamos si no, pero yo creo que uno también, los gustos le van cambiando en la vida. Entonces creo que también es sabio decir, oye, me he equivocado, no encaja, y poder arrepentirte. Obviamente, si tiene una calidad pictórica, no lo quedamos porque, al final lo que decíamos, para gustos como Kenny Sharp, pues hay mil gustos. Pero si realmente no encaja a nivel museístico, no nos gusta a nosotros, preferimos venderlo. O sea, no creo en quedarme cuadros que no me gusten. Como decía Blanca, mi padre decía siempre que al menos la mitad tiene que ser corazón. Y ese no llegaba. Y yo no compro nada que no me apasione. Y ese cuadro fue una pataleta de Yo querer creo que el otro y no poder comprarlo y, bueno, llevarte algo. Y al final fue un error. Y de los errores se aprende. Y al Creo final que, uno aprende, al ya. final también saber decir que no y tirar para atrás no pasa nada. También nos pilló, esto fue hace muchos años. A raíz de eso, en cada compra que hacemos ahora, no compramos impulsivamente. Dejamos 24 horas, 48 horas de No, y que luego bajen viene los sentimientos. todo Porque una creo que cuando búsqueda. compras, a no ser que sea una subasta, que no te queda otra, pero si compras sin esa presión, puedes realmente entender si te gusta tanto o ha sido un momento de alegría. Y creo que es bueno dejar enfriar las cosas. Hola, buenas noches. Agradeceros este recorrido, ¿no?, que nos habéis hecho a todos por
cantidad de estudios, cantidad de sitios donde los artistas crean y producen, ¿verdad? Yo conozco muchas de las cosas que habéis... soy galerista y conozco cantidad de estas cosas. Os haría un ruego. Tenemos un país donde hay muy buenos artistas. Habéis nombrado a Secundino Hernández, que lo es y que tiene todavía mucho que decir, mucho que exponer y mucho que contarnos. Pero hay muchos artistas en este país y os rogaría que incidieseis un poquito más en esos artistas, en cubrir un poquito, porque España no es un país de los que cuente a la hora del arte. Cuenta muy poco, vamos a decir, cuenta poquísimo. Desde el impulso vuestro podríais modificar ese concepto y ese criterio que se tiene de un país que tiene buenos artistas. Solo eso. Comparto contigo esta opinión. Por eso, como decía Guillermo, estamos intentando abrir este vínculo hacia Palma de Mallorca para darle cabida a esos artistas españoles que aquí no podemos darle tanta visibilidad. Nosotros, por seguir un poco el camino de mi padre creó una colección extranjera. Entonces, nosotros queremos un poco seguir su legado de artistas no españoles. No es que tengamos nada contra los españoles, obviamente, pero él no era su fuerte el arte español. Entonces, creemos, como dice Blanca antes, quizás es un inicio, ¿no? Con Secundino hacemos un gesto, pero quizás donde realmente vamos a tener artistas españoles será en Palma de Mallorca. Quizá un poquito más, pero yo creo que, a ver, lo único que te diría es, empezamos con los extranjeros, pero sí es verdad que ahora tenemos, pero fíjate, sobre todo más mujeres españolas, tenemos en mente hacer una exposición de españoles, o sea, lo que pasa, porque además, bueno, yo no sé si fue con Kerwick o con Nava, que me lo dijo, creo que fue Maillo, que también tenemos obras, compramos a españoles. Sí es verdad que, bueno, al final... él se nos enfada a veces porque obviamente le traemos a muchos artistas con los que queremos hacer cosas, pero claro, al final la calidad, pues ya podéis imaginar, hay de todo. Entonces, lo que quiero decir, Borja, con esto es que es verdad que nosotros dijimos, bueno, a lo mejor un espacio en el que pues no es un museo ya pues, nacional como puede ser este, dijimos, abriremos un espacio en el que podamos hacer más libremente más cosas con más artistas, aunque ya te digo que aquí yo creo que... Hasta ahora, perdóname, Blanca, hasta ahora no hemos dado salida a... Pero tenéis artistas españoles. Sí, claro, tenemos Cristina Bambán, tenéis Cristina Bambán, Ana Barriga, Cristina de Miguel, María Prats, y tenemos proyectos, tenemos previstos para exponerlas. Tenemos previsto, como dice Guillermo, esta exposición de 4 mujeres españolas, pero el problema es la agenda, que nos falta... No, lo que es que estamos intentando juntarlos. Entonces, sí es verdad que, bueno, al final... Lo que a mí, por ejemplo, me llamó mucha atención cuando empecé a ver todo el tema de las exposiciones, que lo que parece muy fácil es que las exposiciones que estáis viendo ahora se montan con 5 años de antelación. Eso es, bueno, la verdad que tiene muchísimo trabajo. Entonces, bueno, estamos en ello, con los españoles estamos en ello, intentando, obviamente, dar Habrá más el apoyo que dices. españoles. La verdad que tenemos ganas, muchas. Sí. De hecho, desde que nos lo dijeron con Ava, dijimos, tienes toda razón. Habrá más artistas españoles. O sea que la idea es esa, o sea que... Obviamente, habrá... como comentabas, creemos que hay que darle a España este empujón artístico porque España no tiene esa plataforma o ese apoyo como otros países. Al final, en España, los coleccionistas invierten menos que en Inglaterra o que en Art Basel, los venezolanos o los americanos. Entonces, creemos que hay que intentar ayudarles en la medida que podamos, porque todo artista merece un apoyo, y por qué no España. Buenas noches. Gracias. Aparte de la ausencia que comentaba de españoles, yo quería comentar otra ausencia, la escultura. ¿La qué, perdón? Escultura. La Bueno. escultura está como desterrada Sí. en este museo y es un arte Bueno, más difícil, más complicado, Bueno, más duro para déjame decir nosotros. algo. Yo soy escultora y bueno, pues me llama la atención, siempre me ha llamado la atención bastante. Bueno, hay un problema de legado porque la colección Thyssen es fundamentalmente, sobre todo lo que ha llegado a este museo, porque en la colección original había más escultura, había más objetos decorativos, había tapices, pero lo que ha llegado a ser patrimonio español en el Museo Thyssen es una pinacoteca, esencialmente. Hay algunas piezas de escultura, pero son raras.
Y luego, pues es verdad que la escultura, desde probablemente el minimalismo, ha atravesado una crisis de identidad, y es verdad que hay maravillosos escultores contemporáneos poderosísimos, nuestro amado Richard Serra, que falleció no hace mucho, y tantísimos otros, pero que proporcionalmente en el mercado, la presencia en el mercado y la presencia en la mente del público también no es la de la pintura. La pasión fundamental de Borja y Blanca es la pintura, y a eso tienen derecho, porque un coleccionista tiene derecho a tener, igual que a Francesca, no le decimos, ¿y por qué no coleccionas más dibujo? En vez de, el dibujo es fantástico, y ¿por qué no coleccionas más pintura, por ejemplo? Que ahí es una pequeña parte, ¿no? El coleccionista tiene derecho a sus pasiones, ¿no? A ver, Por favor. No, tú. Yo creo, Guillermo, que es un poco lo que te decía antes con mi padre. Como yo, desde pequeñito, he visto su pasión por la pintura me refiero a lienzos, no me ha transmitido quizás esa pasión por la escultura. Y al final en la vida uno tiene que un poco elegir, porque no tiene fondos ilimitados para todo. Entonces hemos elegido y seguimos su legado. Su legado es pintura mayoritariamente. Sí, es verdad que hemos comprado alguna cosa, incluso en Arco, alguna escultura, nos encantan, pero es verdad que nosotros, yo creo que ha sido un poco estos dos temas. Uno, el espacio. A nosotros, de tanto niño y tanta cosa, no nos cabe... O sea, vamos a tener escultura en la exposición de Jaakko Rokaku, va a haber una sala. Sí, pero nos gusta apoyarla, y la verdad que muchas veces te decimos, pues sería bonito combinar las exposiciones con escultura. Sí es verdad que en nuestro caso no hemos continuado porque, como decía él, no se puede comprar todo, nos encantaría, pero entonces decidimos invertir. Blanca y yo tenemos un proyecto también con esculturas, pero eso implica meter un poquito más la patita. Entonces tenemos que convencer a Evelio y a Guillermo para el jardín del museo. Entonces, bueno. Todo llegará, pero aquí poquito a poco. Es que les queremos quitar. Que aprovecho, Evelio, para que veas que hay un interés en el jardín. Pues sí. La verdad que sí. Incluso hay artistas que nos han dicho lo primero. Takashi mismo, que también queremos hacer Takashi nos presentó un primer proyecto con muchísima escultura. Que gustan muchísimo y tal, pero es verdad que para eso pedía literalmente el hall. Entonces, claro, nosotros entendemos que al final hay también problemas de espacio, de adaptación del espacio del museo. El museo Thyssen, el hall lo tiene alquilado casi cada noche para eventos corporativos. Entonces, claro, llenar el hall con esculturas es imposible porque cada día habría que retirarlas. Sí, y bastantes cosas estamos haciendo. Pero de momento en el jardín nadie pisa, ¿eh? Pero sí es verdad que, se están haciendo muchas más cosas, porque además de las exposiciones, hacéis también diálogos con obras nuestras que las mezcla con la obra que ya está en permanente, ¿no? O sea, me refiero, creo que la patita ya, es que ya estamos muy dentro, pero no se puede todo y también lo tenemos que entender. Agradeceros, es decir, porque ha sido como un poco ver vuestro testimonio, el compromiso que tenéis, y sobre todo yo creo que tenéis ese compromiso de mantener el legado, perpetuarlo y ser un modelo para nuevas generaciones de coleccionistas. Y yo os quería hacer una pregunta, es decir, al compraros una colección, ¿cómo organizáis las compras? Es decir, ¿son consensuadas? ¿Lo estudiáis? Un poco esa manera de cómo es el proceso de adquisición cuando se compra una colección a dos, ¿no? Que todos los dos estáis implicados. Sí. ¿Empiezas tú? Bueno, como él decía, he explicado un poquito antes, obviamente, como os decíamos, él tiene una parte de una colección importante ya creada por su padre. Entonces, es verdad que nosotros lo que quisimos, primero dijimos, obviamente, vamos a centrarnos un poco en llenar el hueco de transición hasta llegar a lo más post-pop, como dices tú. Y entonces, más o menos, que el objetivo lo teníamos muy claro. Hay que decir que probablemente el que estemos juntos 25 años ayuda. Quiero decir, te conoces mucho, yo sé, te podría decir qué cuadros le van a gustar de los que le podrías presentar ahora. Él te podría decir cuáles me van a gustar y cuáles no. Yo creo que es verdad que la complicidad es fácil. Tenemos gustos similares. Tú siempre nos has dicho que lo tenemos bastante claro y coincidimos fácil, no suele ser... Quizás un poquito la pregunta que hacías más centrada es cómo se deciden esas compras. Pues básicamente las compras, primero pasamos como comité, Blanca y yo,
Para no marear con respecto a Guillermo, porque Guillermo, si cada día le mandamos 50 cuadros, al tercer día nos apaga el móvil. Entonces, intentamos llegar a un consenso los dos y no compramos ninguna obra que los dos no estemos de acuerdo. Si hay una que a ella le gusta y a mí no me gusta, no se compra. Una vez que tenemos los dos el quórum de que nos vuelve loco la obra, obviamente hacemos números, hay un presupuesto anual que asignamos para comprar obras de arte y hacemos que todo encaje en ese presupuesto. A veces se sale, como es obvio, pero bueno, intentamos que se quede ahí. Entonces, una vez que está claro, decimos, Guillermo, ¿qué te parece? Obviamente, si Guillermo no lo ve, tampoco lo compramos. Porque Blanca y yo no compramos cuadros para ponerlos en casa. Los compramos para que se luzcan algún día en el museo. Nuestro criterio, de opinión, es como, la verdad que vamos muy a... Yo lo agradezco mucho. Yo creo que es fácil, es muy fácil. Él sabe mucho y entonces, claro, aporta todo eso. No, lo agradezco mucho porque realmente la última parte de la colección está reviviendo, está comenzando, está resucitando. Guillermo también nos presenta el público lo aprecia. Tú también nos presentas bien obras que te parecen a ti y hacemos lo mismo. Tenemos que estar los dos de acuerdo. Si los dos no estamos de acuerdo... hasta Evelia nos presenta obras. Sí. No, pero eso es al bonito, final, oye, llegan muchas piezas por diferentes sitios, entonces las analizamos conjuntamente. No, pero es bonito ver que todo el mundo en el museo pues tiene alguna idea y todo suma y a veces una cosa no sale, pero sale otra y... La verdad que... Me acuerdo que Guillermo, cuando hablamos de Marie Blanchard, dijo, me encantaría tener un Marie Blanchard en el museo, y fuimos a por él. Y lo colgamos enseguida. Claro. Sí. Y luego fíjate, al hilo de lo de los pintores españoles, es que a veces nos falta, no sé si decir tiempo, pero espacio. Mismamente compramos un Rafa Macarrón en Arco hace muchos años y la verdad que es otro artista de los que también pensamos, oye, también se merecería, gusta más y gusta menos, porque es verdad que hay mucha gente que tampoco le gusta, pero también hay muchos que sí. Entonces, yo creo que llevamos unos años pinchando con cariño. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis cuántos artistas hay, ¿cuántos? Es muy difícil. Él se nos estresa porque, claro, le pinchamos para intentar quitar salas. Y también no hemos tampoco de olvidar que no es un museo contemporáneo. Entonces tenemos que hacerlo con cierta delicadeza y tacto, tampoco para desvirtuar la imagen de mi padre, lo que él quería. Entonces tenemos que un poquito jugar esa balanza, ese equilibrio. Y yo siempre recuerdo que digo, la gente cuando vienen amigos míos o gente de fuera me dicen, Museo Thyssen, digo, sí, pero tenéis que tener en cuenta que es un museo que creó un hombre. Quizás con la ayuda de su padre, con alguna escultura, algún maestro antiguo, pero él creó el grueso de la colección Thyssen. Fue una persona. Sí. Entonces, cuando vemos el Prado o el British Museum de London, son museos estatales. Esto que veis fue creado por una persona. Entonces, sí. Siempre te lo digo, es cada vez que venimos, y venimos muchísimo, a mí me sigue impresionando pensar que todas esas obras, todas, que las compró una persona. O sea, qué pasión más... Y tú, Guillermo, mejor que nadie, que yo no soy ningún experto, tú sabes que hay un recorrido desde el siglo XIV hasta... Vamos, o sea, es un abanico del mundo del arte. Absolutamente. Hola, soy historiador del arte y Ramón. Y muy amigo de Guillermo, aunque te debo recordar, Guillermo, que me ha invitado Rosina Gómez Baeza. Pero yo tengo que decir que yo no invito a nadie. Aquí hay un departamento que se ocupa de eso. Bueno, pero a pesar de todo ya sabes que te aprecio Yo no mando mucho. nada aquí, no. Bueno, yo quería hablar con Borja y con Blanca, porque yo conocí a tu padre, Borja, en el año 85. ¿Sí? El motivo fue de que mi tesis de licenciatura fue sobre un cuadro de un pintor del siglo XIX que se llamaba Ussel de Guimbarda y que después el museo compró gracias a que el libro, mi primer libro, cayó en manos de tu padre. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo 2 veces nada más. Estuve en Matamua, en Marbella, unos días organizando cosas allí y, bueno, pues tuve esa oportunidad. Recuerdo a tu padre como un gran señor del arte. Me contó algunas cosas, la rivalidad entre coleccionistas, tremenda. Y la lucha por conseguir algún Ussel de Guimbarda y otros cuadros. Me entusiasmó conocerlo y quería decírtelo. Pero lo que me ha sorprendido mucho, gracias a la invitación de Rosina Gómez Baeza, es que yo a vosotros, a Blanca y a ti, os
yo llevo una vida bastante discreta. Tengo una galería de arte contemporáneo en Madrid, que no voy a decir el nombre, pero sí que es verdad que algunos de vuestros artistas extranjeros, artistas de mi galería, están en la misma galería extranjera. Sí. Interesante. Sí. Iremos a verte. Nino Mier, por ejemplo, la galería. Sí, sí. Entonces, bueno, pues me he quedado sorprendido porque llevo una vida muy discreta. Todo el mundo sabe que no estoy en Arco. Pero me he sorprendido mucho porque la noticia que tenía de vosotros era de las revistas de corazón. Eso que cuando vas al dentista y miras, ¿no? Ya. Y me he quedado gratamente sorprendido porque estaba oyendo a unos jóvenes inteligentes, sobre todo emocionalmente inteligentes. Me ha venido a la memoria el conocimiento de tu padre y quería deciros que la saga sigue viva, que tengo un olfato increíble, porque ya soy mayor, para descubrir a gente que se emociona con la pintura. Sois una pareja fantástica. Y gracias, Rosina, por invitarme y descubrir a estos nuevos coleccionistas que el apellido Thyssen-Bornemisza está absolutamente a la altura. Y tu padre estaría muy orgulloso. Muchísimas gracias. Gracias. Pero Ramón, Rosina es la directora. Nada más natural que te haya invitado Rosina. Ramón, como decías, mi padre lo conociste en el 85. Yo tenía 5 años y las 2 veces que compartiste con él veías que era un caballero, un gentleman, y su pasión que más le movía era el arte. Aunque tuviera negocios industriales de acero o minería, lo que él realmente le hacía ilusión era el arte. Y tuve la suerte de poder vivirlo con él, pues desde tuve 1 año prácticamente hasta que falleció, que tenía yo 22 años. O sea, fui un afortunado estar con él. Esa humildad de recibirme, de quedarme una noche en Matamua, sí, sí. Con aquellos jardineros portugueses divertidísimos que eran también guardaespaldas. También. Hacían de todo. Sí, había de todo. Y la verdad es que tuve una impresión tremenda. Fue una huella, porque yo también pues que conozco a gente... pues, por la edad que tengo, pues he coincidido con muchísima gente, eventos con Banksy, con Damien Hirst, en fin, medallas de oro, ¿no? Y todo esto. Un personaje, una persona con el interés, la humildad y el amor al arte, porque un señor como tu padre perder el tiempo 2 veces conmigo hablando de pintura del siglo XIX, pues yo con 20 y pocos años pues estaba flipando, ¿no? Y la verdad es que sobre todo me ha llamado la atención de conoceros a vosotros, porque vosotros sois el presente y el futuro. Y las noticias que tenía eran de las revistas del corazón y de los cotilleos. Por eso no queríamos empezar aquí. Me he quedado impresionado. Por eso me he quedado impresionado de la inteligencia emocional, del concepto. Te lo agradezco muchísimo, pero como decía al principio, no me gusta, pues tenemos una vida muy discreta, no, claro. Procuramos no aparecer en ningún sitio y a mí no es mi plato favorito hablar en público. Uno tiene que reconocer sus defectos. Y entonces, cuando Rosina me lo comentó, lo primero fue decirle que no. Pero me acordé una vez más de Perico y dije, no puedo decirle esto a su hermana. Oye, y accedí. Perdona, o sea, yo sin pensarlo. Al hilo de lo que decías del varón, que era un señor, deberías explicar, si tenéis 1 minuto y medio más, la anécdota con el Matamua, porque ahí veréis una cosa que hizo que me parece que es de quitarse el sombrero, vamos. Y ya acabamos. Mi padre a veces compraba cuadros como negocio, como inversión, no solo compraba para él. Y en este caso había un coleccionista en su día, que luego dejó de serlo, que era Jimmy Ortiz Patiño. Y creo que en el año 86, creo que fue 85-86, decidieron juntos comprar el cuadro Matamua de Gauguin. Y para que el cuadro no subiera de precio en las subastas, mi padre decidió, Jimmy, no digamos nada, tú lo compras y lo compramos a medias. Y me acuerdo que mi padre me contaba una y otra vez que él estaba al otro teléfono con Nueva York y le decían, varón, no puja, le van a quitar el cuadro. Y decía él, no tengo interés. Y el cuadro lo compró Jimmy en nombre de los dos y lo compró en esa época, si no me equivoco, por $2.800.000 del año 86. A los 2 años, Jimmy le dijo a mi padre, mira, Jaime, yo ya no quiero seguir con el cuadro, quiero hacer algo concepto grande con caballos y me interesaría hacer cash mi parte del cuadro.
¿me lo compras tú? Y dijo mi padre, yo no puedo engañarte. Si te lo compro, no sé qué precio te voy a dar si realmente sé que vale el cuadro ahora. Jimmy, lo ponemos en subasta y yo lo compraré otra vez. Y lo que te salga, pues lo repartimos a medias. Y el cuadro será de subasta 3 años más tarde en 18 millones de dólares. En 2 años, por estar en la colección Thyssen. Entonces, fíjate, si era honrado que prefirió pagar ese dinero para que su amigo se llevara la mitad de un... Esa historia la sabía. La sabías, ¿no? Esa historia la sabía y realmente es que era un señor, ¿qué te voy a decir? Un gentleman, un caballero. Era un caballero, pero lo fantástico es que estoy viendo una señora y un señor también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.